Y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Siga conmigo en la lectura. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, mira, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué pasó? Se regocijaron con ella. Mira, los parientes y los vecinos se enteran de que Elizabeth había tenido un hijo y se regocijan con ella. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que en la cultura del honor y la vergüenza ser estéril era una maldición? ¿Sí? Entonces, Elizabeth, ¿qué hace? Porque a ella, hemos dicho, tiene un embarazo escandaloso. Ella es una mujer anciana que está embarazada y ella vamos a decir, se encierra. ¿Sí? Porque su embarazo es escandaloso. Sin embargo, cuando el entorno ve que nace el hijo, se regocija. La maldición se terminó. ¿Sí? La maldición de esta mujer se terminó y se regocijan con ella. Esta mujer dejaba su condición de maldita, de no favorecida, de estéril, para ser depositaria de la misericordia de Dios. Por eso los vecinos, los parientes que están contentos. ¿Estás conmigo? Amén. En las culturas del honor y la vergüenza, como la cultura judía, la reputación de las personas, el prestigio lo era todo. ¿Sabes? Lo que se decía de tal, el currículum, de quién es hijo, quiénes son sus padres, qué hacían sus padres, eso era todo en estas culturas del honor y la vergüenza. Entonces, una mujer estéril tenía un significado social, lo dijimos en la primera sesión de Lucas. Sin embargo, el Señor mira a esta mujer y la gente está contenta. Por cierto, había dado a luz un hijo. Ella tuvo un embarazo, vamos a decir, quitadito de bulla, más bien solitario. Pero en ese embarazo quitado de bulla, solitario, el Señor permite que la acompañe María. ¿Sabes que María fue alivio al corazón de Elizabeth? Te lo aseguro. Esta mujer se había retraído, había vivido su embarazo en soledad y llega su prima a acompañarla los últimos 3 meses de embarazo, los más difíciles. ¿Sí o no? ¿Cuántas mamás pueden decir amén? El último trimestre de embarazo es el más difícil y esta mujer no estuvo sola. Los detalles son importantes. El Señor nos habla también a través de esto. En la comunidad de Dios, en la familia de la fe, ya no hay nadie solo. El Señor provee aún compañía para nosotros. Amén. Y esta mujer no estaba sola y aquí sus vecinos, su entorno, la gente que la rodeaba se regocija con ella. Este embarazo, este nacimiento en primera instancia trajo gozo, trajo alegría, pero ocurren algunos conflictos. Mira conmigo del 59 al 63. Leemos en el nombre de Jesús. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Mira esto, le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Fíjate, cuando Elizabeth dice que su nombre va a ser Juan, la critican porque ese nombre no estaba en la familia. No hay nadie en tu familia que se llame Juan. ¿Y de dónde se te ocurrió a ti que el niño se va a llamar Juan? Están cuestionando la decisión de la mujer, ¿verdad? La decisión de la madre, el nombre que ella dice que va a tener. La razón de esta discusión, el problema no es que la mujer le esté poniendo nombre. Fíjate que en el Antiguo Testamento son mayormente los niños nacidos que reciben el nombre a causa de la madre que del padre. Qué curioso. 25 hijos nacidos en el Antiguo Testamento se llaman como la mamá dijo que se iban a llamar. Y solamente 14 se llaman como el papá dijo que se iban a llamar. El problema no es que la mamá les haya puesto nombre. ¿Me va siguiendo? Aquí el problema no es que Elizabeth le esté poniendo nombre al niño. Aquí hay otro problema. Sigamos viendo. Mira. ¿Recuerdas que Zacarías había quedado mudo? Pero era un sacerdote. Era un sacerdote, alguien que participaba de lo sagrado. Y de nuevo, estas cosas en las culturas del honor y la vergüenza, donde el prestigio, la reputación lo era todo, eran altamente significativas. Y este sacerdote había quedado mudo. La gente,
¿Te acuerdas por qué quedó mudo Zacarías? ¿Por qué? Porque no creyó. Zacarías quedó mudo por incrédulo. Porque no creyó lo que Dios le dijo que iba a pasar a través del ángel, ¿te acuerdas? Dijo, oye, pero si mi mujer es anciana, ha sido estéril toda su vida, ¿qué estás diciendo? Mudo, por incrédulo. Pero ¿quién sabía que había quedado mudo por incrédulo? Nadie, sabía él. Ni siquiera pudo saber su mujer. A menos que él haya escrito, no nos dice eso Lucas. Pero nadie sabía por qué el sacerdote estaba mudo. Imagínate a la gente tratando de explicarse por qué el sacerdote, el hombre que se supone que está más cerca de Dios que nosotros, recordemos, el antiguo pacto funcionaba así. Ahora no, ¿verdad? Ahora no, estamos en Cristo Jesús y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Pero en aquel tiempo fue un escándalo que el sacerdote llegara mudo y la gente comenzó a tratar de explicarse lo que estaba aconteciendo. ¿Estás conmigo? Amén. La gente no sabía. La gente no sabía. Entonces lo que estamos viendo aquí es una insistencia de la gente por conservar el honor de Zacarías. ¿Por qué? Que el hijo se llamara como el papá era una manera de honrar al padre. ¿Me va siguiendo? Que el hijo se llamara Zacarías era una manera de honrar al papá. Y al mismo tiempo que Elizabeth no quisiera ponerle Zacarías, se entendía como que la mujer no quería honrar al marido. Ese era el escándalo, ¿cierto? Ese era el conflicto. Eso es lo que está ocurriendo aquí. La gente está sobreentendiendo una situación. Menos mal que ahora esas cosas no pasan. Gracias al Señor eso ahora no pasa. Eso sigue pasando, iglesia, por supuesto que sí. Entonces hay una insistencia y da la impresión que Elizabeth no quiere honrar a Zacarías al nombrarlo de otra manera. Todo este episodio, todo lo que está ocurriendo aquí nos recuerda la condición en la que muchos cristianos fieles se encuentran repetidamente a lo largo de su vida. Mira, escúchame, Jesús nos llama a seguirlo. Jesucristo se presenta en la vida de las personas, en aquel tiempo, se presentaba en la vida de aquellos que iba a llamar y nunca dijo adórame. Arrodíllate tú, Mariana, adórame. ¿Sabes qué decía Jesús cuando salía al encuentro de los suyos? Sígueme, 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 sígueme. Y que el Dios Todopoderoso que se encarnó en un hombre, en Jesucristo, nos llame de esta manera y nos invite a seguirlo, es rompedor. ¿Sí? Es desafiante para nosotros y para el entorno. ¿Me estás siguiendo? Amén. Jesús nos llama a seguirlo y tú tienes que saber que Jesús te llama hoy a ti a seguirlo. Jesús te llama a seguirlo. Dile a quien tengas al lado, Jesús te llama a seguirlo. Jesús te llama a seguirlo. Jesús te llama a seguirlo. Yaritza, Jesús te llama a seguirlo. Jesús te llama a seguirlo, Marcelo. Y esa decisión va a cambiar el curso de tu vida. Porque tú puedes decidir seguir a Jesús, ir tras Él o no. Amén. Amén. Pero esto requiere acción. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por lo que has hecho, Señor. En muchas ocasiones, seguir al Señor implica hacer algo inesperado. Quizás culturalmente incluso inaceptable. Y estamos viendo aquí, según la pluma de Lucas, la historia de un Dios escandaloso, de un Dios que no tiene problema con romper lo establecido y los moldes de la gente. A Dios no le importa lo que van a decir. ¿Me sigues, verdad? Gracias, Señor. Estamos viendo la historia de un Dios que quita de los tronos a los poderosos, que exalta a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, decía el Magnificat, y a los ricos envió vacíos. Y a veces seguir a Dios tiene implicancias rompedoras, culturalmente escandalosas también. Mira, quizás algo que tus padres no aprueban o que consideran como vergonzoso. Por ejemplo, quizás algo que tus profesores no aprueban o que tus jefes no aprueban. Quizás algo que tu entorno desprecia. ¿Cómo vas a ir a la iglesia el día domingo si es el único día que te puedes levantar tarde? ¿Me vas siguiendo? ¿Cómo vas a ir? ¿Cómo no vas a trabajar el domingo, Marcelo? ¿Me vas siguiendo? Algo que tu entorno escandaloso. Pero ¿y cómo vas a venir de Coihueco a congregarte, Patricia? ¿Me vas siguiendo?
¿Cierto? Lo aterrizamos, ¿verdad? Lo aterrizamos la palabra, porque la palabra del Señor, iglesia, se aplica hoy. Amén. A nuestra vida. Gracias, Señor. La presión de los amigos, la presión de los vecinos entra en contradicción con lo que sabes que es la voluntad de Dios. Tu propia presión en conflicto con lo que Dios demanda de nosotros. ¿Sabes? Si tu esposa no es convertido, en muchas ocasiones seguir a Jesús va a implicar conflicto. Entonces entendemos por qué Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, vine a traer espada. ¿Cierto? Amén. Porque a veces seguir a Jesús implica ir contra la cultura. ¿Me está siguiendo? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende hasta ahí? Amén. Gracias, Señor Jesús. Mira, escúchame esto. A veces nuestras tradiciones familiares, nuestra cultura, bien puede oponerse a lo que sabemos que es la voluntad de Dios. Pero si mis papás me aman, ellos me enseñaron puro bueno nomás. Pero si mi abuelita que me santiguaba cuando chico, ¿me está siguiendo? Tradiciones familiares que se oponen, porque de pronto nos pasa a los evangélicos que pensamos que estas cosas de romper, de ir contra la cultura, les pasa a los cristianos en el campo misionero que están siendo perseguidos nomás. Ellos son los que tienen a filo de espada y son perseguidos por su fe, nosotros también. Y el llamado para nosotros es el mismo. Es el mismo. Tradiciones heredadas. Santiguar a los niños. La lanita roja, la ramita de paico, tradiciones heredadas. Hoy día tú en Cristo entiendes que es abominación al Señor. Sí, ¿verdad? En mi familia consultan a los brujos, pero si mi tía, si qué tiene de malo, ¿me va siguiendo? Bueno, tú en Cristo sabes que ahora tienes que cortar, y cortar, y cortar. Y cortar y cortar, porque hay cosas en las que no se puede transar. ¿Me va siguiendo? Gracias, Señor Jesús. Hace poquito fue San Juan. No, anoche, qué sé yo. Ayer. Pero es que ¿cómo vamos a ir a agarrar aguasca del árbol, por cierto, para que nos dé el otro año, po? ¿O no? Sí. Pero me siguen o no. Costumbres heredadas de la cultura. Pero si aquí, si nosotros somos de Ñuble, pues ¿y qué tiene de malo? Si se hace para que el árbol dé, pues. Estás en Cristo. Estás en Cristo. Y hoy día tú entiendes que toda práctica ocultista, misteriosa, ¿sí? Espiritual, en donde no está Jesús, ¿de dónde viene? De las tinieblas, del diablo. Sí. Ahí no hay nada de Dios y ahí no hay nada bueno para ti. A veces romper con eso va a ser escandaloso. Gente que te va a dejar de hablar. Yo me acuerdo, La Paz estaba chica. Natallita, voy a pausar la grabación. La Paz estaba chiquitita y bueno, la iglesia va creciendo y llega de todo. En la iglesia, nosotros somos la familia de Dios. Y todos llegamos de diferentes nacionalidades, de diferentes contextos, y aquí adoptamos la cultura del reino de los cielos. Por eso estudiamos la Biblia, por eso hacemos los miércoles de estudios, porque tú y yo tenemos que aprender a vivir como Cristo, como ciudadanos del reino. Pero si no estudiamos la palabra del Señor, no sabemos cómo viven los cristianos. La verdad es que no sabemos, inventamos, se nos ocurre, ¿vale? Pero la palabra del Señor es la que nos muestra cómo vivir. Estaba con mi hija recién nacida, la iglesia de los papás estaba creciendo en San Carlos y ya eran como unas 200 personas antes del estallido social. Hasta atrás la gente. Y había llegado tanto. Entonces va una señora un día, yo estoy con mi guagua y mi guagua se pone a llorar. Y ella siempre quería saludarla y mi guagua lloraba. Y ella, hoy me dice, la niña está ojeada. No me termino de dar vuelta. Le digo, ¿perdón? ¿Qué me dijo? Que la niña está ojeada. No le voy a decir cómo acabó eso. Acabó mal. Porque me faltó amor. Me faltó amor en aquel momento para corregir. Es una muestra de rasgos culturales heredados que permean nuestra vida y que aquí en la iglesia, en la vida de Dios, estamos llamados a sacudirnos. ¿Me va siguiendo? Cortamos con eso.
es que ya no tiene parte con nosotros. Puede que tu entorno lo practique, pero si todos lo hacen, bueno, tú no. ¿Por qué no? Porque estás en Cristo. Y a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pobre señora, no sabía que mi hija no necesitaba nada más que estar en Cristo para ser libre. Qué mal de ojo. ¿Me estás siguiendo? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo se te ocurre que yo en Cristo voy a vivir con miedo de los males? ¿Cómo yo en Cristo voy a vivir con miedo de que me hicieron algo, de que me tiraron tierra de cementerio, de que parece... ¿Cómo se te ocurre si yo estoy en Cristo y Jesús venció? Él venció, no tengo miedo. No temerá lo que me pueda hacer el hombre ni la mujer. No me importa, porque Jesús venció. Amén. ¿Se entiende? Rasgos culturales que se van amoldando a nuestra vida y estamos llamados a cortarlos todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Ideologías, ideas. Oye, pero si todas piensan que mi cuerpo es mío, ¿cómo yo entre todas mis compañeras voy a estar en contra del aborto? Estamos viendo lo que estamos viendo. Seguir a Jesús tiene implicancias, tiene decisiones seguir a Cristo, iglesia. Y tú estás llamado a seguir a Cristo. Amén. Hacer lo que Él hizo, andar como Él anduvo. Para eso estamos estudiando la palabra, para aprender cómo anduvo Jesús. Amén. Gloria al Señor. A veces toca decir no, se llamará Juan, como Elizabeth. Aunque todos le estén diciendo Zacarías, se llamará Juan. ¿Viste? La gente, ¿cómo le decía al niño? Zacarías. Se llama Juan. Tiene mal de ojo. No está sanita. ¿Me va siguiendo? Dale agüita de lo... No, no, se llama Juan. ¿Se entiende la actitud de Elizabeth? Amén, amén. Gloria al Señor. Aplica para todo. Oye, pero quédate acostadita el domingo. No, voy a la iglesia. Voy a la iglesia. Pero, ¿dónde dice que hay que congregarse? Dice, en Hebreos 10:25 dice. ¿Sí? Se llama Juan. ¿Se entendió la actitud de Elizabeth? Se llamará Juan. ¿Es Zacarías? No, se llama Juan. Y estamos llamados a tener esta actitud. Amén. Amén. Versículo 62. Gracias, Señor Jesús. Antes de ir aquí, tenía que decirte, mira, a ti Dios te dio un nuevo nombre. El día en que rendiste tu vida a Cristo, Dios te dio un nuevo nombre. Y en la comunidad de fe, en la iglesia de Jesús, nos conocemos por el nuevo nombre. Ayer, como te decían tus padres, fumador, flojo, bueno para nada, buena para nada, ladrón, tenías otro nombre. Aquí Dios te dio un nuevo nombre y aquí te conocemos por el nuevo nombre. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Aquí te llamas amado, amada, escogida, alcanzado, salvo por gracia. Ese es tu nuevo nombre. Amén. Versículo 62. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, invalidando la opinión de la mamá. Siglo I. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento, mira esto, después de que Zacarías escribe, Juan es su nombre, al momento, ¿qué pasó? Fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Durante todo este tiempo Zacarías no participa de la discusión porque el hombre estaba mudo. ¿Y por qué estaba mudo? Por incrédulo, por no creer. Y mira lo que ocurre aquí. En el versículo 20 de Lucas 1 vas a ver o vas a recordar por qué el hombre había quedado mudo. No creyó a lo que el ángel le decía. Y aquí este hombre escribiendo en una tableta confirma el nombre de Juan, según el ángel le había ordenado. Lucas nos dice que todos se maravillaron, no nos dice por qué. Dice, todos se maravillaron. Pero fíjate que Zacarías dice, Juan es su nombre. Él no dice, se va a llamar Juan. Él lo da por hecho. Juan
es su nombre, porque lo que Zacarías está haciendo aquí es obedecer a lo que el ángel le había dicho. Fíjate en esto, porque es muy profundo. Llamará su nombre Juan. No dice se va a llamar como la mamá quiere. No, el hombre dice se llama Juan. Su nombre es Juan. No se trata de una decisión que él esté tomando, sino que el hombre está aquí obedeciendo lo que ya está decidido. Y inmediatamente después de esta obediencia de Zacarías, ¿qué le pasó? Recuperó el habla. Espíritu Santo, yo te pido que abras nuestros oídos y renueve nuestro entendimiento ante la palabra del Señor en esta tarde. Escúchame, la obediencia trae bendición. Dígale a quien tenga al lado. La obediencia trae bendición, Matías. La obediencia trae bendición, Jovita. ¿Quieres que el Señor te bendiga? ¿Sabes qué trae bendición? La obediencia. La obediencia trae bendición. Es así. La obediencia produce bendición. La obediencia trae como consecuencia la bendición del Señor. Tú obedeces y el Señor te bendice, no al revés. Mira, si tú eres mezquino en tu obediencia y le das al Señor una obediencia parcial, tu bendición va a ser parcial. ¿Sabes? Si te gusta andar a los gallitos con el Señor y acomodar la palabra del Señor, no, pero es que cómo, pero que esto es, pero es un poquito nomás. Tu bendición nunca va a ser integral. Obedece íntegramente, obedece integralmente y vas a ver la bendición integral sobre tu vida, porque así funciona. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Amén. Lo recibió. Así funciona. Y este hombre obedece y mira cómo restituye. Y el Señor le permite participar de la restauración, porque había sido incrédulo, había sido desobediente y había quedado mudo. Pero en el momento en que le preguntan el hombre dice, se acuerda de lo que le había dicho el ángel, ¿cierto? ¿Y qué dice? Se llama Juan. Señor, yo ahora te obedezco. El Señor también nos permite obedecer en lugares en donde ayer fuimos desobedientes. Te vas a enfrentar a la misma situación que siempre, la misma tentación que siempre, pero el Señor te da la oportunidad de por fin obedecer y eso cambia la ruta de tu historia. Eso cambia la vida, ¿sabes? Ayer lo hacía de esta manera, siempre lo hice así porque me enseñaron, porque mis padres, porque donde me crié. Ahora el Señor te da la oportunidad de obedecer. Obedece y serás bendecido y serás bendecida. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces esto ocurre, la obediencia cambió el ambiente, este acto de Zacarías realmente trajo maravilla. Se maravillaban. ¿Sabes qué? A veces puede que te complique cómo evangelizar. ¿Qué digo? ¿Qué hago? Obedece al Señor y te aseguro que tu entorno se va a maravillar. Porque la obediencia a Jesucristo, seguir al Señor Jesús y hacer lo que Él hizo, empaparnos del Evangelio, iglesia. ¿Por qué estamos estudiando un Evangelio otra vez? Porque necesitamos empaparnos de la vida de Cristo. Porque si quieres andar como Jesús anduvo, tienes que conocerlo. Tienes que saber qué haría Jesús en mi lugar ahora. ¿Qué diría el Señor? ¿Cómo piensa mi Señor? Y entonces hacer. Y la obediencia también trae maravilla en el entorno. ¿Sí? ¿Amén? Gracias, Señor. ¿Qué le pasó a esta que antes amanecía los sábados y ahora se levanta tempranito el domingo? Sí, eso trae maravilla. Eso trae maravilla. Trae maravilla cuando tus colegas se acercan a invitarte a fumar el puchito afuera si tú salías con todos. Y de repente vas a decir que no. ¿Va? El entorno se maravilla cuando hay alguien que obedece a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Eres precioso, Señor. Quienes están allí, las personas que están allí presenciando algo, saben que esto es importante, saben que están frente a un milagro. El hombre no hablaba y ahora escribe esto y habla, pero no entienden a cabalidad lo que está ocurriendo porque no saben quién es el bebé
que acababa de nacer. Ellos no saben quién es Juan el Bautista. Ellos hasta aquí no tienen idea. Entonces, mientras los parientes y los vecinos se preguntan acerca del significado de lo que acaba de acontecer, ¿qué será esto? Zacarías rompe en un himno de alabanza. Segunda canción en el Evangelio de Lucas. ¿Te acuerdas que te dijimos que en Lucas hay canciones? ¿Puedo tomar esta agua, cierto? En Lucas hay canciones, el tipo canta, le gustan los musicales. ¿Sí? Y aquí transforma la profecía de Zacarías en un cántico conocido como el Benedictus. Mira, vamos desde el 67 y vamos a finalizar con esto, así que pon atención. ¿Estás ahí? Lucas 1:67, ¿estás aburrido? ¿No? Amén. Vamos. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Me detengo. Para Lucas es importantísima la persona del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que nos había dicho ya que el niño Juan el Bautista en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo cuando María, que estaba gestando al Salvador, se acercó? ¿Te acuerdas de eso? El bebé había sido lleno del Espíritu Santo. Lucas nos va a dar estas papitas, nos va a dar estos símbolos y nos va a hablar de estas cosas del Espíritu Santo, literalmente de su poder y de lo que es capaz de hacer. El Espíritu Santo llena a los hombres y a las mujeres que deciden seguir a Cristo. ¿Amén? Esto pasa. Entonces, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, mira, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Recuerda, Lucas menciona a Jesús como a Salvador y es el encargado de hablar de Jesús como Salvador. Amén. En la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Atención acá, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Aleluya. Y tú, un niño, le está profetizando a su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Aleluya. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aleluya. Y aquí están pasando algunas cositas. Mira, Lucas va a combinar de manera frecuente pasajes en donde habla una mujer, luego habla un varón, adrede, porque Lucas es el evangelio que acoge, que incluye a los excluidos. Y en Lucas, gracias a Lucas le debemos la voz de la mujer en la proclama del evangelio. Lucas incorpora a la mujer, entonces intencionalmente el cántico de Zacarías aparece como una contrarrespuesta a lo que fue el cántico de María. Y esto lo vamos a ver en profundidad cuando lleguemos a Lucas 8, pero esto ocurre en el evangelio de Lucas. Cantó una mujer, canta un varón. Habló un hombre, se habló de un hombre, ahora vamos a hablar de una mujer. Él lo hace adrede, la intención del autor. Pero este cántico contiene una profundidad histórica significativa para los judíos, tanto como para los gentiles, porque es la intención de Lucas también. Mira, dijimos, en el versículo 67 tenemos la presencia del Espíritu Santo y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y todo lo que leemos desde el 68 hasta el fin de este cántico, hasta el versículo 80, es parte de esta profecía. En este cántico, Lucas nos muestra cómo Zacarías coloca la historia de Jesús dentro del contexto de la historia de Israel. ¿Te diste cuenta?
enlaza acontecimientos históricos que hacían sentido para los judíos y coloca la promesa del Salvador, en mayúsculas, Salvador, dentro de este contexto. Y esto es algo relevante de entender. Gracias, Señor Jesús. Hay continuidad entre esta historia y lo que ahora Zacarías y sus allegados ven, pero también hay cosas radicalmente nuevas que no tienen paralelos ni precedentes. Mira, según la profecía de Zacarías, Juan será llamado como profeta del Altísimo. Profeta del Altísimo. El papel de su hijo Juan el Bautista va a ser especial. Va a ser especial. Pero inmediatamente le dice, irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Al colocar estas palabras, el autor Lucas en los labios de Zacarías, está subrayando la importancia de Juan a la vez que lo coloca en su lugar, porque Juan el Bautista es un heraldo, es un servidor, es el que irá delante. Pero él mismo va a declarar con su boca que él no es digno de desatar la sandalia del Señor. Él no es digno de abrocharle los zapatos al Señor. ¿Me va siguiendo? Es importante el rol de Juan el Bautista. Lo sabe Zacarías, que fue lleno del Espíritu Santo. Pero inmediatamente lo pone en su lugar, porque él prepararía el camino al Salvador. Juan el Bautista no era el Salvador. Sí, él no era el Salvador. El Salvador es el Salvador, es Jesús. Pero este niño que nacía iría adelantado 6 meses. 6 meses iba adelante del Señor, ¿sabes? Es una figura relevante en el ministerio del Señor porque preparó el camino, pero él no era el Señor. ¿Estás conmigo? Seguir a Jesús también implica conocer cuál es nuestro lugar y entender que aquí somos siervos, somos esclavos del Señor. Por eso, entonces, no es de extrañarnos que nosotros los cristianos posponemos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros antojos para hacer la voluntad del Señor. ¿Me vas siguiendo? Es parte de la vida cristiana, es parte de lo que hacemos, estamos llamados a hacer. Fíjate cómo Zacarías entrelaza cosas que solamente hacían sentido para el pueblo de Israel, porque en Jesucristo se cumple toda la profecía. En Jesucristo se cumplen las promesas, en Jesucristo se consuma el pacto. En Jesucristo está la respuesta del Antiguo Testamento. Él es mayor que la ley de Moisés. Él es la tierra prometida. En Él somos hechos pueblo de Dios. No hay judío ni griego. No hay diferencias. La profecía, el cántico de Zacarías es relevante porque también nos deja ver que el Señor se acordaba de su pueblo y de Israel, a la vez que nos permite ver la potencia del Salvador del mundo, de todos, no únicamente de los judíos. Mira, como habló, estoy en el 70, por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. No tengo el número, creo que son 600 las profecías que se cumplen en Cristo, pastor. Creo que son 600, podría estar equivocada. 600 profecías que se cumplen en Cristo el Señor, del Antiguo Testamento. ¿Sabes? Es tremendo y era tremendo para el pueblo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Tienes un Dios que no olvida, que recuerda del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos. El Señor anhela que le sirvamos. Es su promesa. Él dijo que apartaría un pueblo que sin temor alguno le serviríamos. Pero ¿cómo es posible si estamos diciendo que seguir a Jesús es ir contra la cultura, es romper con lazos, es de pronto es una contraposición entre lo que nos dice el entorno y lo que nos dice el Señor y su palabra? Pues bien,
El reino del Señor fue inaugurado cuando Jesucristo vino, pero va a ser culminado, completado cuando el Señor Jesucristo vuelva. Ahora nos toca padecer y esperar el cumplimiento de la mayor de las promesas, que es la segunda venida del Señor. Iglesia, estamos esperando que el Señor venga. Y tú y yo hoy día estamos llamados a, mira, tomar el ministerio de Juan el Bautista y preparar el camino al Señor. Porque el Señor ciertamente viene. El Señor va a volver y no puedes olvidarte. Porque el día en que te toque decir, no, se llama Juan, aunque los demás le estén diciendo Zacarías, tienes que acordarte de que el Señor Jesucristo va a volver. Que tus lágrimas de quebranto van a ser enjugadas. ¿Sabes? Que se va a acabar la humillación, la burla. Se va a acabar esta dicotomía entre lo que me dicen las personas que amo y entre lo que me dice el Dios que me ama de manera perfecta. Porque no hay un ser humano en esta tierra capaz de amarte como Dios te amó. De tal manera que entregó a su Hijo unigénito. ¿Sabes? No trances, no pospongas el amor perfecto de Dios por amores de este mundo, por lo que te dicen hombres o mujeres de esta tierra. No vale la pena, porque Jesús va a volver. ¿Y sabes qué vale la pena? Que tú te encuentres con Él y tengas vida eterna. Al igual que Zacarías y Juan el Bautista, tú y yo estamos esperando el cumplimiento de una promesa. La promesa para nosotros hoy es que Jesús va a volver. Nadie sabe el día ni la hora. Puedes vivir más o menos ansiosos, puedes ver más o menos noticias, puedes ser de los cristianos que persiguen al anticristo, que andan contando las señales, que se ponen paranoicos, o puedes vivir en paz, porque la verdad es que no tengo idea y nadie sabe el día ni la hora. El Señor dijo que nadie conoce, Jesús dijo que nadie conocía los tiempos que el Padre solo tiene en su potestad. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Alguien sabe? ¿Alguien podrá acercarse a la fecha? ¿Alguien podrá decir cuánto le queda al planeta Tierra? No, Dios sabe. Tú prepárate para que sin importar si es hoy día, mañana o en 50 años, te vayas a encontrar con Él y goces de la vida eterna. Sí, amén. El cumplimiento profético implica obediencia y espera. Si tú anhelas ver el cumplimiento de las palabras del Señor sobre tu vida, tienes que obedecer y tienes que esperar. Tienes que obedecer y tienes que esperar. En esta congregación creemos que estas cosas ocurren. Creemos que hay dones que operan para la edificación de la iglesia y que de pronto podemos ir a orar por ti. O nos vamos a acercar a ti porque el Señor nos mostró algo. Simplemente el Señor nos mostró algo. Aquí creemos en el ejercicio de los dones para la edificación de la iglesia. ¿Me vas siguiendo? ¿Te vas a poner ansioso o vas a obedecer y vas a esperar? Zacarías estaba profetizando, ¿verdad? Sobre su hijo. Pero ese niño no nació predicando, ¿cierto? Ese niño fue un niño. El mismo Cristo fue un niño y lo va a decir Lucas también. Hay procesos, hay etapas, hay espera. Tú y yo estamos llamados a la obediencia. Amén. Póngase de pie y a decir siempre, se llama Juan. Acuérdate de esto. No se va a llamar Juan, se llama Juan. Todo el mundo le va a decir Zacarías. ¿Se entiende esta figura que estamos utilizando, verdad? Pero tú tienes que tener clarísimo a qué te ha llamado al Señor y cuáles son sus promesas para ti.